Here at Calvary Chapel, we study verse by verse through the Old Testament on Wednesdays. Aquí en Capilla Calvario estamos estudiando a través del Antiguo Testamento los miércoles. And tonight we're going to continue studying the book of Jonah. Remember that guy? Y hoy vamos a seguir estudiando el libro de Jonás. ¿Sí recuerdan a este If hombre? you were here last week, we started the story of the runaway prophet Jonah. Si ustedes estuvieron con nosotros la semana pasada, comenzamos la historia de este profeta que huyó, Jonás. Now again, some people don't believe that the story of Jonah ever happened. Ahora, de nuevo, hay algunas personas que no creen que en verdad sucedió esta historia de Jonás. But friends, I came across proof that the story of Jonah is true. Pero miren, yo encontré pruebas de que la historia de Jonás es verdad. Look up at the screens. Miren las pantallas. There it is. Ahí está. That's a Jonah and the whale, I think, isn't it? Creo que ese es Jonás y el gran pez, ¿no? Or maybe it's missionary Jeff surfing at our last baptism. I'm not sure. O tal vez sea nuestro misionero Jeff que estuvo surfeando en los últimos bautizos, no estoy seguro. But seriously, if you're a Christian tonight, the God's Word has a lot to teach you. Pero en verdad, si tú eres un cristiano en esta noche, la palabra de Dios tiene mucho que enseñarte. See, because this book is all about direction. Porque ves, este libro se trata todo acerca de la dirección. Lessons about God's direction in our lives. Lecciones acerca de la dirección de Dios para nuestras vidas. Now, if you remember, God had a special direction He wanted Jonah to go in. Ahora, si tú recuerdas, Dios tenía una dirección específica que Él quería que Jonás tomara. God wanted Jonah to travel to this city called Nineveh Dios quería que Jonás viajara a la ciudad de Nínive and preach to a wicked people that hated the true and living God called the Ninevites. y que le predicara a un pueblo malvado que odiaba al Dios vivo y verdadero, los ninivitas. And when God told Jonah go, Jonah said, no way. Y cuando Dios le dijo a Jonás que fuera, Jonás dijo para nada, He went in the opposite direction to that city called Tarshish. sino que él fue al camino opuesto, contrario a la ciudad de Tarsis. Friends, we've all done stuff like that. Ahora, todos hemos hecho cosas como esta. All of us have acted just like Jonah did. Todos hemos actuado como actuó Jonás. All of us have walked in the wrong direction and into the wrong places. Ahora, todos hemos caminado a la dirección opuesta, a los lugares equivocados. Because of that, there's a lot of important lessons for us to learn from this story of Jonah. Y por ello es que hay muchas lecciones importantes para que nosotros aprendamos a través de la historia de Jonás. But see, even when Jonah was disobedient to God, God never forgot about Jonah. Pero ves, aun cuando Jonás fue desobediente a Dios, Dios nunca se olvidó de Jonás. God had a plan for Jonah. Dios tenía un plan para Jonás. And God had to do some incredible things to grab Jonah's attention. Y Dios tenía que hacer cosas increíbles para así tomar la atención de Jonás. And that included getting swallowed by a huge fish. Y esto incluye el ser tragado por un pez grande. In fact, the belly of this great fish is where all of our action takes place in our Bible study tonight. Y es más, en el estómago, la panza de este gran pez es donde toma el lugar la historia de hoy, de esta noche. And from that miserable place, we're going to see Jonah remember God. Y de este lugar miserable vamos a ver que Jonás recuerda a Dios. We're going to see Jonah call out to God. Y vamos a ver que Jonás clama a Dios. And we're going to see God listen and deliver Jonah. Y vamos a ver que Dios le escucha y que libera a Jonás. So tonight we're going to study a powerful prayer by Jonah. Y así que hoy vamos a estar estudiando una oración poderosa de Jonás. It's a prayer from the pit. Es una oración desde lo más profundo. Have you ever been in the pit? ¿Has estado tú en lo más profundo? It's called the miserable place where you're out of fellowship with God and you're in sin, guys. We've all been there. Es la fosa donde estamos, nos sentimos miserables. But God doesn't want us to stay there. Pues Dios no quiere que permanezcamos ahí. Guys, Jonah's in the pit. Y Jonás se encuentra en esa fosa. And we are going to see him make a powerful prayer that God hears and God answers. Y vamos a ver que él hace una oración poderosa a la que Dios escucha y contesta. So there's a lot for us to learn. Así que hay bastante para aprender. Amen? So why don't you open up your Bibles, please, to Jonah chapter 2. Y así que abran sus Biblias con nosotros a Jonás capítulo 2. We're going to begin by reading verse 1. Y vamos a comenzar leyendo el primer versículo. Jonah chapter 2, follow along with us as we read verse 1 together. Jonás capítulo 2, versículo 1. From inside the fish, Jonah prayed to the Lord his God. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Here in verse 1, we see the setting for our story, the inside of a fish, the belly of a fish. Aquí en el versículo 1 vemos dónde se encuentra nuestra historia de hoy, que es dentro del estómago de la panza de un pez. Now again, a lot of people claim that they won't believe that a person could live inside the belly of a fish. Ahora de nuevo hay muchas personas que dicen que alguien no puede vivir en el vientre de un pez. But friends, there are numerous instances in history where fishermen and others were swallowed by a whale and lived in the belly of a whale for a few days. Pero sabes, ha habido ocasiones en que pescadores han sido tragados por una ballena y han vivido por instantes momentos dentro de ese pez. For you scientific type Christians, let me give you a couple of facts about our giant ocean friends. Para ustedes que son científicos cristianos, voy a darles algunos hechos acerca de esto. Now,
there's some whales and different sharks that have stomachs that are 2 meters, 7 feet wide. Hay algunas ballenas, algunos tiburones que tienen su vientre como de 2,5 metros de ancho, 2 meters, 7 feet high. I could stand up in it. como 2 metros de alto. Puedo pararme ahí. 14 feet long are these bellies, guys. They can eat. Y son 14 pies de largo estos vientres. Estos peces pueden comer. Guys, Jonah had enough room to live there and invite 4 of his friends for tacos too. Mira, Jonás tenía suficiente espacio ahí para poder vivir ahí. Él y es más, invitar a 4 amigos para comer tacos. So if you're a Christian that believes in the Bible, and if you don't believe in the Bible, you're not a Christian. You believe that this story really took place. Así que si tú eres un cristiano, vas a creer en la Biblia y crees que esa historia tomó lugar. Si no crees en la Biblia, entonces no eres un cristiano. Of course, that reminds me of the Christian schoolgirl whose teacher was an atheist. He didn't believe in God. Ahora, eso también me recuerda a aquella muchacha que era una cristiana y su maestro era un ateo que no creía en Dios. The girl was talking about God in her class, and this teacher got mad about it, started mocking her. La muchacha estaba hablando acerca de Dios en el salón y el profe se enojó y empezó a burlarse de ella. He said, "Young lady, do you really believe the Bible is the Word of God?" Y le dice, jovencita, ¿usted en verdad cree que la Biblia es la palabra de Dios? She said, "Yes, I do, teacher." Y ella contestó, sí, profe, yo creo. Do you believe those crazy stories in the Bible, the teacher asked, like Jonah and the whale? Y el profe le preguntó, ¿tú crees en esas historias locas de la Biblia como Jonás y ese gran pez? Yes, teacher, I do, she answered. Y ella le contestó, sí, profe, así es. The teacher then said, "Then you explain how a human could live 3 days in the belly of the whale." El profe entonces le hizo la pregunta, entonces explícame, ¿cómo es que un humano puede vivir 3 días en el vientre de un gran The pez? girl said, "You know what, I can't explain that, but when I get to heaven, I'm going to ask Jonah and get an answer." Y le dijo la jovencita, mire, profe, yo no puedo contestarle esa pregunta, pero cuando llegue al cielo le voy a preguntar a Jonás. Teacher said, "Well, how do you know Jonah's not going to go to hell?" Y el profe le dijo, ¿y cómo sabes tú que Jonás no va a ir al infierno? Girl said, "Well, if Jonah's in hell, then when you get there, you can ask him." Y entonces le contestó la jovencita, pues profe, si Jonás está en el infierno, cuando usted llegue allá, usted le pregunta. Again, if you're a Christian, you believe God's word is God's word. If you don't believe it's God's word, you're not a Christian. Please don't call yourself one. De nuevo, si tú eres un cristiano, crees en la Biblia que es la palabra de Dios. Si no es así, entonces no eres un cristiano y no te llames ser un cristiano. Let me tell you a real important reason that you'd believe that this story and all the stories are true. Pero déjame decirte una razón importante por cuál crees que esta historia es verdad y debes de creer que toda la Biblia entera es verdad. In Matthew chapter 12, Jesus said the story of Jonah was true. Y es porque Jesús en Mateo capítulo 12, Él se refirió a la historia de Jonás como una historia verdadera. So if I'm a fool and go, "Well, I don't see how it could happen. I don't think it could happen," guys, I'm calling Jesus a liar. That's a place we don't want to go. Y si yo soy un necio y yo quiero decir de que yo no creo que esa historia en verdad sucedió, entonces le estoy diciendo a Jesús que Él es un mentiroso y eso no lo quiero hacer. So friends, Jonah is sitting in the belly of this great fish. Y así que Jonás se encuentra sentado en el vientre de este gran pez. And clearly, God is Heavenly Father. He's disciplining him here. Y claramente Dios, su Padre Celestial, lo está disciplinando aquí. For you parents, God gave Jonah a big time out. Para ustedes, papás, Dios le dio a Jonás un tiempo de descanso para que se pusiera a pensar. A 3-day time out where he could just sit there and think. Un tiempo para pensar, 3 días para que se pusiera a pensar. Think about the wrong direction his life had been going in. Ahora trata de pensar en la dirección equivocada que había estado pasando la vida de Jonás. Think about the change in direction God wanted him to make. Y piensa en el cambio de dirección que Dios quería que Jonás hiciera. Friends, do you ever sit there and think about your life? ¿Nunca te sientas tú a pensar en tu vida? Do you ever just sit alone with Jesus and talk to him, "God, where do you want me to go? Where should I be?" ¿Nunca te sientas a solas y hablas con el Señor y le preguntas, Dios, ¿a dónde quieres que vaya? Here's a good thing about Jonah asking this. Algo bueno de Jonás que preguntó esto es esto. He was willing to do whatever God wanted him to do at this point. Y es de que él estaba dispuesto a hacer lo que Dios quisiera que él hiciera en este momento. We call this being at the end of our rope. Esto le llamaríamos ya estar al final de la cuerda. God, I've tried it my way. It's not going too well. How about yours? Dios, ya lo intenté yo de mi modo y no ha funcionado. ¿Qué tal el tuyo? And we see what Jonah did about it here in verse 1. Y vemos lo que hace Jonás aquí en el versículo 1. Jonah prayed to the Lord his God. Jonás oró al Señor su Dios. And in the rest of our Bible study tonight, we're going to study Jonah's prayer. Y en lo que queda de nuestro estudio en esta noche, vamos a estudiar la oración de Jonás. So let's continue on and read verse 2 together. Y así que continuando, leemos el versículo 2. Jonah prayed, "In my distress I called to the Lord and he answered me. From the depths of the grave I called for help and you listened to my cry." Dijo, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor.
So as Jonah's sitting in the belly of the fish, he calls out to God. Y así que mientras Jonás se encuentra en el vientre de este gran pez, clama al Señor. Jonah puts it this way, in my distress I called to the Lord. Jonás lo pone así, en mi angustia clamé al Señor. Friends, Joseph was in distress. ¿Sabes? Se encontraba aquí angustiado. Also here in verse 2, he describes this situation as being in the depths of the grave. Y sabes, aquí también en esta situación la describe como estando en las entrañas del sepulcro. Let's be real clear. Jonah was out of the will of God, and if you're a believer, that's a miserable place to be. Vamos a hacerlo muy claro, Jonás se encontraba fuera de la voluntad de Dios. Y si tú eres un cristiano, ese es el lugar miserable. Again, Jonah's life had gotten off track. De nuevo, el camino de Jonás se había desviado. And in his life, we see one of the main ways that God will work in our lives as believers when we get off track. Y en la vida de Jonás vemos una de las maneras principales que Dios obra cuando nosotros nos desviamos del camino. God again gives us a bunch of chances to repent and just do it on our own. Dios nos da un montón de oportunidades para arrepentirnos, que nosotros lo hagamos de nosotros mismos. But if we harden our heart and don't do that, God is forced to bring distress and affliction into our lives. Y si nosotros endurecemos nuestros corazones y no nos arrepentimos, entonces Dios tiene que traer esta disciplina, esta angustia a nuestras vidas. See, God does that because those painful things usually drive us back towards God. That's what's happening with Jonah. Y ves, Dios hace esto porque regularmente estas cosas dolorosas nos llevan para atrás con Dios, y es lo que está sucediendo con Jonás. Again, when things are going good in our lives, a lot of times we don't think we need God very much. De nuevo, cuando las cosas parecen ir bien en nuestras vidas, creemos que no necesitamos a Dios. We feel we're doing just fine on our own. Nos sentimos que todo va bien haciéndolo nosotros solos. And what happens a lot of times is people start ignoring God and get lazy in their Christian walks. You don't see them in church as much because they're working so much. Y lo que sucede muchas veces es de que empiezan a flojear en su caminar con el Señor y ya no se acuerdan tanto de Dios, ya ni siquiera los ves en la iglesia porque están trabajando. And if we don't repent on our own, many times Jesus will bring affliction and distress into our lives to grab our attention. Y si nosotros por nosotros mismos no nos arrepentimos, muchas de las veces Dios trae esta clase de angustia y disciplina en nuestras vidas para que nos arrepientamos. The goal not to punish us, the goal to drive us back to God. Y la meta no es de castigarnos, sino que es de traernos para atrás, acercarnos de nuevo con Dios. We see this happen with people in our church all the time. Y hemos visto esto suceder con la gente aquí en la iglesia muchas veces. People show up all the time here where their worlds are falling apart, their families are dying. Muchas veces la gente llega aquí con su vida ya casi destruida, su familia muriendo. They want help, they want prayer, they get help, they get prayer. Necesitan ayuda, quieren oración, reciben oración y ayuda. And many times, as they keep coming out, they start seeing God even blessing their lives. Y muchas veces ellos cuando siguen viniendo ven que Dios empieza a bendecir sus vidas. They see relationships being healed. Empiezan a ver relaciones siendo sanadas. And sometimes when their lives start to get better, you don't see them at church anymore. See ya. Y a veces cuando sus vidas empiezan a mejorar, ya no los vuelves a ver en la iglesia, ya se van. Business is going good, got to go on vacation. You don't see them around anymore because things are going good. Don't need God anymore, don't need the church. El negocio va bien, salen mejor de vacaciones, ya no necesitan a Dios, ya no necesitan a la iglesia. Ahí nos vemos. Now, if they do that and they're really a Christian, God will eventually allow distress and affliction into their lives. Ahora, si ellos hacen esto y en verdad son cristianos, Dios regularmente va a permitir que llegue angustia a sus vidas. Again, God's doing anything to bring them back to fellowship with Him. That's the goal. De nuevo, Dios haciendo lo que tenga que hacer para volverlos a traer a tener esa comunión con Él. Esa es la meta. Friends, Jonah was a child of God. Y mira, Jonás era un hijo de Dios. But he was refusing to walk with God and refusing to do what God had for him. Pero él se negaba a caminar con Dios y de obedecer a Dios, a hacer lo que Dios tenía para él. So God brought some distress into Jonah's life and it worked. He's coming back to God right here. Y así que Dios trae angustia a su vida y Jonás está regresando con Dios. Funcionó, aquí lo vemos. I know many of you can think back in your own life with stuff like that happening. I can. Yo sé que muchos de ustedes pueden pensar atrás a sus vidas y ver que esto mismo sucedió con ustedes. Ha sucedido conmigo. And notice what Jonah did here when he was in distress. Ahora mira lo que hace Jonás aquí cuando se encuentra en esa angustia. Jonah cried out to God. Y es de que Jonás clamó al Señor. Now I guarantee you, Jonah had a question at this point in his Ahora life. te garantizo que Jonás tenía una pregunta en su vida. God, how is God going to respond to me? I've been a bad, bad boy. Y la pregunta es, ¿cómo es que Dios va a responder conmigo si yo me he portado muy mal? God didn't say, it's too late, Jonah. Dios no le dijo, es demasiado tarde, Jonás. God didn't say, you walked away from me one too many times. No more, I'm out of here, Jonah. God didn't say that. Dios no le dijo a Jonás, te has alejado de mí una vez demasiadas, ya se te acabaron tus oportunidades.
Jonah tells us how God responded to him right here in verse 2. No, Jonás nos dice cómo fue que Dios respondió a él, aquí en el versículo 2. Let's read that again. Vamos a volver a leer. In my distress, I called to the Lord, and he answered me. From the depths of the grave, I called for help, and you listened to my cry. En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. When Jonah called to God, God listened, and God answered. Cuando Jonás clamó al Señor, Dios lo escuchó y Dios respondió. Friends, this is so important that we see this and understand this. Y esto es tan importante que nosotros podamos ver y entender esto. See, no matter what we've done or where we've been or how far we've fallen, if we will cry out to God, He will always listen and answer. Y es porque no importa a dónde hemos ido, qué tanto nos hemos alejado, si nosotros clamamos al Señor con todo nuestro corazón, Él escucha y contesta. Now, here's the key with Jonah's cry here. Ahora la clave con el clamor de Jonás es esto. He's crying with a repentant heart. Y es de que está clamando con un corazón arrepentido. He's not saying, God, save me so I can go to Tarshish on my vacation away from you. He ain't saying that, guys. Jonás no está diciendo, Dios, sálvame para así poder ir a mis vacaciones hasta Tarsis. No, no está orando así. See, that's not crying out to God. That's God, save me from my mess so I can go in and get in another one. God says, no, that's not my plan. Porque ves, esto no es clamando con arrepentimiento, sino que, Señor, ayúdame para regresar a donde yo quiero ir, no donde tú quieres que yo vaya. See, Jonah's coming to God here on his terms. He's repenting. Porque ves, Jonás aquí está llegando a Dios en los términos de Dios, arrepintiéndose. We're going to see he's not going to go to Tarshish. He's going to obey God and go to Nineveh. We'll see that next week. Y vamos a ver la próxima semana de que no se va a Tarsis, sino que se va a Nínive, a donde Dios quería que fuera. Friends, when we come to God, we need to make sure we're willing to do our best to try and repent. Mira, cuando venimos a Dios tenemos que hacer ese esfuerzo, nuestro mejor intento de arrepentirnos. You know, King David put it this way when he repented in Psalm 51. Sabes, el rey David lo pone así cuando él se arrepintió en el Salmo 51. The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart, O God, you will not despise. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. For Jonah in the belly of the fish, he repented, he cried out to God, God heard him, God answered. Para Jonás en el vientre del pez se arrepintió, clamó al Señor, Dios lo escuchó y le contestó. God will do the same for us. Y Dios hará lo mismo con nosotros. Amen? Let's continue on and read verses 3 and 4. Continuando leemos versículos 3 y 4. Jonah prayed, you hurled me into the deep, into the very heart of the seas, and your currents swirled about me, all your waves and breakers swept over me. I said, I've been banished from your sight, yet I will look again toward your holy temple. A lo profundo me arrojaste al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían. Todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Y pensé, he sido expulsado de tu presencia. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Now in this part of Jonah's prayer, we see what his life was like in the belly of the fish. Ahora, en esta parte de la oración de Jonás, vemos cómo era cuando él estaba en el vientre del pez. And what we see here is that Jonah saw God's hand all over his situation. Y lo que vemos aquí es de que Jonás podía ver la mano de Dios en esta situación entera. Here's the thing, Jonah's seeing this situation with spiritual eyes. Y la cosa es esta, es de que Jonás está viendo la situación con ojos espirituales. Remember, these wicked sailors had tossed him overboard. Recuerda que estos marineros malvados lo habían echado al mar. A wicked fish had tried to make him fish food. Y un pez malvado trató de hacerlo su comida. And Jonah says, no, God, I belong to God. God's hand's happening in all this. Y Jonás dice, no, yo pertenezco a Dios y la mano de Dios está sobre esto. Look at what Jonah tells God here in verse 3. Mira lo que Jonás le dice a Dios aquí en el versículo 3. God, you hurled me into the deep, into the very heart of the seas, and the currents swirled about me. All your waves and breakers swept over me. Dice, a lo profundo me arrojaste, hablando de Dios, al corazón mismo de los mares, las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Let me tell you something else Jonah was thinking about here. Algo más que Jonás estaba pensando aquí es esto. Jonah had fallen lower than he ever thought was possible. Y es de que Jonás había caído más abajo de lo que él creía que era posible caer. Remember, Jonah thought he was taking a vacation from God to Tarshish. Recuerda que Jonás creía que él estaba tomándose unas vacaciones de Dios y iba a ir a Tarsis. And he ends up drowning in an ocean till this large fish thinks he's fish food. Y llega ahogándose a este mar hasta que llega este pez que piensa que es su comida. I am sure that when Jonah headed towards Tarshish, he never thought this coming.
Yo estoy seguro que cuando Jonás iba para Tarsis, él nunca se imaginaba que esto iba a suceder. I'm sure he even made excuses. Yeah, God wants me to do it. Aún creo que él estaba haciendo excusas diciendo, oh, si Dios quiere que yo vaya para acá. Big job there, a lot of money. Well, you're leaving everything in God's people. Who cares? It's God. He probably made excuses. Un buen trabajo y mucho dinero, sí, pero vas a dejar al pueblo de Dios, a tu iglesia. ¿Qué importa? Allá Dios está abriendo esa puerta. And yet, guys, he hit rock bottom being out of God's will. Pero llegó hasta lo más profundo. Friends, this stuff still will happen to us today. Y mira que esto sigue sucediendo hoy en día. Sin and disobedience always takes us far away from God. El pecado y la desobediencia siempre nos aleja de Dios. And if we refuse to repent of our sin when we get the chance, guys, eventually we will hit rock bottom. That's what's happening with Jonah. Y si nos negamos de arrepentirnos de nuestro pecado, entonces vamos a tener que llegar a lo más profundo para abajo, así como está sucediendo con Jonás. Friends, this is why it's so important. Our relationship with Jesus is something we work on every day. Y por eso es que es tan importante que nosotros trabajemos en nuestra relación con el Señor todos los días. Not just here at church, not just here on Sundays, No solamente aquí en la iglesia los miércoles o los domingos, not just on Christmas and Easter, no solamente en Navidad y en día de Pascua, but we have a daily relationship, walking with, talking with, hearing from Jesus. pero que tengamos una relación diaria caminando y hablando con nuestro Señor Jesús. Now for Jonah, he fell so far away from God, he started believing one of Satan's biggest lies. Ahora, para Jonás, él se sentía tan apartado, tan lejos de Dios, que empezó a creer una de las mentiras de Satanás. And listen carefully to this lie, because Satan still tries to use it on us. Y escucha bien esta mentira, porque Satanás aún intenta de usar esta misma mentira con nosotros. The lie is that Jonah had fallen so far that he could never get back to God. Y la mentira era de que Jonás había caído tan bajo de que nunca más iba a poder volver con Dios. And even if Jonah did see God, God was mad and wouldn't want him back. Guys, all lies from Satan. Y aún si Jonás llegara a ver a Dios, Dios iba a estar tan enojado con él que no lo iba a aceptar. Pero son todas mentiras de Satanás. We see how Jonah was feeling here at the start of verse 4. Vemos cómo es que Jonás estaba sintiendo aquí al principio del versículo 4. Jonah said, I have been banished from your sight, O God. Dice, he sido expulsado de tu presencia, oh Dios. Guys, King David felt the same way when he fell into sin. Y mira, el rey David se sentía de la misma manera cuando él cayó en pecado. Look at the first part of verse 22. He said, in my alarm I said, I'm cut off from your sight. Y mira, ahí en el versículo 22, Salmo 31, en mi confusión llegué a decir, he sido arrojado de tu presencia. Friends, this is one of Satan's oldest tricks in the book. Y ese es uno de los trucos o trampas más viejas del libro de Satanás. When we're in sin, when we've taken a few steps away from Jesus, Satan will come in and try and condemn us. Cuando hemos pecado, cuando nos hemos alejado del Señor unos pasos, va a llegar Satanás a tratar de condenarnos. Satan will try and tell us God doesn't love us and the church is mad at us. Satanás va a decirnos de que Dios ya no nos ama, de que la iglesia está enojado con nosotros. And worse yet, he'll tempt us to believe that we weren't even ever saved. Y aún peor, nos va a tentar de que nosotros piensemos de que nunca fuimos salvos. And the thing is, Satan's lies feel so true. Y la cosa es de que las mentiras de Satanás se escuchan o se sienten tan verdad. But he's a liar. Don't listen to the liar and the father of lies. Pero es un mentiroso, no escuches a ese mentiroso, a ese padre de la mentira. It is in these moments of repentance like David and Jonah had when we have to lean on the unchanging truths of God's word. Put that back up. I'm going to go back there. Es en esos momentos de arrepentimiento donde nosotros tenemos que confiar en la palabra de Dios que nunca cambia. The truth that God always loves us and he'll always forgive us. La verdad de que Dios siempre nos va a amar y siempre nos va a perdonar. Look at what David added at the end of verse 22. Mira lo que añade David al final del versículo 22. Yet you heard my cry for mercy when I called to you for help. Pero tú oíste mi voz suplicante cuando te pedí que me ayudaras. Jonah answered in faith too. Look what he said at the end of verse 4. Jonás igual contestó en fe. Mira lo que dice al final del versículo 4. Yet I will look again toward your holy temple, God. Y dice, volveré a contemplar tu santo templo. They were feeling like God didn't care. Se estaban sintiendo como si Dios no le importara. Satan was tempting them to think that God didn't love them anymore. Satanás les estaba tentando en que pensaran de que Dios ya no los amaba. And they were miserable because they'd been out of fellowship and sin. Y se sentían miserables porque no tenían comunión con Dios, habían estado en pecado. But both of these believers cried out in faith. Pero estos dos creyentes clamaron en fe. Said, I know you love me, God. Your word says. Y dijeron, yo sé que tú me amas, Dios, tu palabra lo dice. I know you'll answer me, God, because your word says you will. Yo sé que me vas a contestar porque tu palabra dice que lo harás. And guys, God heard their answers and God used them again. Y Dios escuchó su clamor y les contestó.
Maybe you're here tonight, right now, and you're feeling a lot like Job and David did when they were in sin. Tal vez tú estás aquí hoy y te estás sintiendo mucho como Jonás y David cuando estaban en pecado. Maybe you feel like God's far, far away. Tal vez te sientes como si Dios estuviera muy lejos. Maybe you feel that God could never love you again. Tal vez te sientas como si Dios nunca más te va a poder amar. Those are all lies of the enemy, guys. Don't listen to those. Todas estas son mentiras del enemigo, no las escuches. Cry out to Jesus in faith, and he will answer that prayer every time. Clama al Señor Jesús en fe y Él va a contestar ese clamor cada vez. Do what David and Job did. Haz lo que hizo David y Jonás. They didn't say and go, man, my life's so miserable, my life stinks, everything's so miserable. It was because of their own sin. Ellos no se quedaron ahí pensando, diciéndose, mi vida es tan miserable, yo soy tan malo. No. What they're saying is, I'm sick of that life. I'm going to repent and cry out to God, and he'll answer. Sino que ellos dijeron, estoy cansado de esta vida. Se arrepintieron, clamaron al Señor y el Señor contestó. They said, I want to move my life back into a place where God can pour out his blessing and his grace and his love on me. Guys, that's the answer. Sino que decidieron mejor alinear su vida a la voluntad de Dios, donde Dios puede bendecir. Esa es la respuesta. God answered Jonah and David's prayer. God will answer yours too. Dios contestó la oración de Jonás y de David y Él contestará tu oración también. Let's continue on and read verses 5 to 7. Continuando leemos del versículo 5 al 7. Jonah continues praying. The engulfed waters threatened me and deep surrounded me. Seaweed was wrapped around my head. Fun. To the roots of the mountains I sank down. The earth beneath barred me in forever. But you brought my life up from the pit, O Lord my God. When my life was ebbing away, I remembered you, Lord, and my prayer rose to you, to your holy temple. Dice Jonás orando, las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del océano me envolvía, las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor, Dios mío, me rescataste de la fosa. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Friends, don't forget where Jonah is making this prayer from. Ahora no olvides de dónde es que Jonás está orando. He's making it from the stinky and smelly belly of a fish. Y está haciendo esta oración del vientre apestoso de este gran pez. I guarantee you, he didn't feel like praying. He felt like dying. Y te aseguro de que Jonás no tenía ganas de orar, se sentía como con ganas de morir. Verse 5, he had seaweed wrapped around his head. That's a hat you don't want to be wearing. En el versículo 5 vemos que tenía algas enredadas en la cabeza. Esa es una gorra que no vas a querer usar. Imagine if you were sitting there next to Jonah. Imagínate que tú estuvieras sentado ahí a un lado de Jonás. Think how it smelled. Imagínate cómo es que olía. Think how it felt. Imagínate cómo se sentía. Guys, it was dark. Imagine wiggly things moving around your feet. Guys, this is scary. Era and algo yucky. oscuro, negro y cosas moviéndose ahí en tus pies. ¿Cómo se iba a sentir eso? Jonah is being honest here. He's not saying, I feel so good. He felt miserable. Jonás aquí siendo honesto no estaba, ay, qué bonito se siente. No, se sentía miserable. He's being honest in his prayer, guys, and we should. Está siendo honesto en su oración y al igual nosotros debemos de ser honestos. So Jonah is in a miserable place and he wanted out. Y así que Jonás está en un lugar miserable y él quería la salida. But he says, I'll pray right here. And guys, in this prayer, there's hope. Pero él dice, yo voy a clamar al Señor, voy a orar y en la oración hay esperanza. You see that hope here at the end of verse 6. Let's look at that. Y ves esta esperanza aquí al final del versículo 6. Vamos a verlo. Jonah prays, but you brought my life up from the pit, O Lord my God. Y ora Jonás aquí, pero tú, Señor Dios mío, me rescataste de la fosa. Jonah remembered the difference God had made in his life. Jonás recordó la diferencia que Dios había hecho en su vida. God had taken Jonah out of the pit and saved him. Dios había tomado a Jonás de la fosa y lo había rescatado. Christian, before you were a Christian, you were in a pit. Cristiano, antes de que tú fueras un cristiano, te encontrabas en una fosa. A pit is a miserable place apart from God. Una fosa es un lugar miserable aparte de Dios. Some of you were in really deep, deep pits. Algunos se encontraban en fosas muy hondas. And yet God has taken us out, guys. We need to remember and give thanks. That's what Jonah's doing here. Pero Dios nos rescató, nos sacó de ahí y necesitamos recordar eso y dar gracias. Y es lo que está haciendo Jonás aquí. So friends, I was picturing Jonah praying in the belly of this giant fish with hope
in his heart and a smile on his face. Y así que yo estaba imaginándome a Jonás orando en el vientre de este gran pez, un lugar miserable, pero con esperanza. Jonah hadn't smiled in a long time. Jonás no había sonreído por un largo tiempo. When you're a Christian away from God, living in sin, you don't do a lot of smiling, guys. Cuando tú eres un cristiano aparte de Dios, no sonríes mucho. I always think of David's prayer after he finally repented. Yo siempre recuerdo la oración de David después de que se arrepintió. He said, God, restore unto me the joy of my salvation. Y dijo, Dios restaura el gozo de mi salvación. We need to remember that God answered that prayer for David. Y necesitamos recordar de que Dios contestó esa oración de David. And David started getting joy in his heart and started having that smile again as he repented. That same thing happening with Jonah here. Y David empezó a tener gozo en su corazón y empezó a sonreír. Y es lo mismo que está sucediendo con Jonás aquí. So Jonah says, you brought my life up out of the pit. Y así que Jonás dice, tú sacaste mi vida, me rescataste de la fosa. Now you might think, wait a minute, isn't Jonah still in the pit? Ahora tal vez digas, pero espérate, ¿qué aún no se encuentra Jonás en el vientre de ese pez? Yes, he's still in the belly of the fish. Sí, aún está ahí en el vientre del pez. But more importantly, he had fellowship with his God once again, and that was the priority for him as a believer. Pero más importante, su comunión con Dios había sido restaurada. Y como creyente, esa era su prioridad. And I guarantee you, at this moment, Jonah would say, I'd rather be in the belly of this fish with my God than sailing on my vacation to Tarsus without my God. Y te garantizo que Jonás podía decir en este pez, prefiero estar en el vientre de este pez con mi Dios, que en ese barco rumbo a Tarsis sin mi Dios. So Jonah's saying, yeah, I'm in the belly of the whale, but I'm not in the pit anymore. Y así que Jonás dice, sí, me encuentro en el vientre de este gran pez, pero ya no estoy en la fosa. Why was Jonah in the whale still then? ¿Y por qué es que entonces Jonás aún estaba en el vientre de este pez? Consequences. Las consecuencias. Consequences of sin, guys. There's always consequences of sin. Consecuencias del pecado, siempre hay consecuencias por el pecado. But way more important than that, Jonah was forgiven and he had fellowship with God. Pero más importante de esto es de que Jonás había sido perdonado y tenía comunión con Dios. Jonah had hope and Jonah had joy trickling back into his heart for the first time in a long time. Jonás tenía esperanza y por primera vez en mucho tiempo tenía gozo en su corazón. We see Jonah's hope begin to start growing here in verse 7 in this prayer. Y vemos el gozo de Jonás que empezó a crecer aquí en el versículo 7. When my life was ebbing away, I remembered you, Lord, and my prayer rose to you to your holy temple. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. See, Jonah knew that the moment he repented, his prayers once again made it all the way up to the holy temple, God's throne in heaven. Porque ves, Jonás sabía que en ese instante que él se arrepintió, sus oraciones llegaban hasta donde estaba Dios, hasta su trono. And Jonah knew his heavenly Father God was listening attentively and lovingly to this prayer. Y Jonás sabía que su Padre Celestial, su Padre amoroso, estaba escuchando atentamente la oración de Jonás. Even when we seem a million miles away from God, never forget He's one prayer away. Aun cuando nos sentimos que estamos como a 1,000,000 de kilómetros alejados de Dios, nunca olvides que solamente estamos a una oración de distancia. And the Bible actually tells us and even commands us that to come to prayer, to God in prayer at any time. Aún la Biblia nos dice, nos manda de que vayamos a Dios ahora en oración a todo momento. Listen to this amazing prayer we have, this amazing promise we have as Christians about prayer, Hebrews 4:16. Mira esta promesa maravillosa que tenemos como cristianos acerca de la oración en Hebreos 4:16. Let us then approach the throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Anybody need help tonight? Anybody have some needs? I do. ¿Alguien necesite ayuda hoy? Yo la necesito. Grab onto this promise Entonces agárrate de esta promesa and take those needs to the Lord Jesus Christ and receive help, guys. He will give you counsel. He loves you. y esas necesidades llévaselas al Señor hasta el trono de Él y Él te va a ayudar. So Jonah calls out to God in prayer, and his prayer made it all the way up to the holy temple. Y así que Jonás clama al Señor en oración y su oración llega hasta el santo templo. And as we finish up chapter 2, we're going to see God answer Jonah's prayer. Y al terminar este capítulo 2 vamos a ver que Dios contesta esta oración. So let's finish up by reading verses 8 to 10. Y así que vamos a terminar leyendo el versículo 8 al 10.
Jonah prayed, those who cling to worthless idols forfeit the grace that could be theirs. But I, with a song of thanksgiving, will sacrifice to you what I vowed I will make good. Salvation comes from the Lord. Verse 10, and the Lord commanded the fish, and it vomited Jonah onto dry land. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo en cambio te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Again, Jonah is sitting in silence with his God here. De nuevo, Jonás aquí sentado en silencio con su Dios. And he's thinking about and reflecting on his life. Y está pensando y reflexionando en su vida. He's thinking about and reflecting on how the people around him lived. Está pensando y reflexionando en cómo es que la gente a su alrededor vive. He's thinking about the true and living God he follows. Y está pensando en el Dios vivo y verdadero que él sigue. And he's also thinking about the false gods that the people around him grabbed onto. Y también está pensando en esos dioses falsos que la gente a su alrededor estaba siguiendo. We see Jonah's conclusion here in verse 8. Y vemos la conclusión de Jonás aquí en el versículo 8. Those who cling to worthless idols, guys, they forfeit the grace that could be theirs. Y es que aquellos que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Now, Jonah knew this real well. Ahora, Jonás sabía esto muy bien. See, he tried to take a vacation, a little vacation, a detour, trying to follow these worthless idols. Porque ves, él intentó de tomar una vacación, una mini vacación y en verdad alejarse del Dios verdadero y ir con los ídolos. Money, chicks, that's what he was after. Who knows? I don't know. Él estaba Wasn't following siguiendo God. el dinero, las chicas. Bueno, quién sabe, pero no estaba siguiendo a Dios. But guys, as a believer, these worthless idols didn't lead him anywhere good. Pero como un creyente, esos ídolos vanos no le iban a hacer nada de bien. They never delivered what they promised. Nunca te dan lo que prometen. Friends, worthless idols are still around today and they promise you the moon. Mira, ídolos vanos aún existen hoy en día y te prometen hasta la luna. And people live their life trying to grip onto these worthless idols. What worthless idols? Y la gente vive sus vidas aferrados, agarrados de esos ídolos vanos. ¿Cuáles ídolos vanos? Maybe for some it's the worthless idols of money or sex. Para algunos son esos ídolos vanos del dinero o el sexo, Or drugs or alcohol. o las drogas o el alcohol. The worthless idols of fame and power. Esos ídolos vanos de la fama y el poder. So people live after these and chase after them. Y así que la gente vive por estas cosas y las busca. And there are very few people that actually grab onto it and get it. They go, man, it's all a waste. Y sabes, muy pocos que alcanzan a obtener estas cosas, cuando lo hacen, dicen, todo eso es una pérdida. See, God hasn't created us to be fulfilled by the worthless things of the world. Porque ves, Dios no nos ha creado para sentirnos satisfechos con estas cosas vanas del mundo. Again, all people have been created for a relationship with the true and living God. Porque toda humanidad ha sido creado para que tenga una relación con el Dios vivo y verdadero. Now, we all have people that live all around us that are chasing after these worthless idols, don't we? Ahora todos conocemos personas que viven a nuestro alrededor que están buscando estos ídolos vanos. They will not fulfill them. Estos ídolos vanos no los van a satisfacer. And guys, when that happens, then they realize that we need to be there to come in with the message of the gospel. Y cuando ellos se den cuenta de esto, nosotros necesitamos estar ahí listos y dispuestos para darles el mensaje del Evangelio. Amen? Here in verse 9, Jonah finishes up his prayer. Let's read that again. Aquí en el versículo 9, Jonás termina su oración. Volvemos a leer. But I will sacrifice to you with the voice of thanksgiving. I will pay what I have vowed. Salvation is of the Lord. Yo en cambio te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Jonah's asking God for a second chance here. Jonás aquí le está pidiendo a Dios otra oportunidad. You know what God does when we want second, third, 100th chances? He gives them to us, praise God. ¿Y sabes lo que Dios hace cuando le pedimos una segunda, tercera o 100 oportunidades? Él no la da. And Jonah's saying, this time, God, I'm going to offer my whole life as a sacrifice to you. Y Jonás está diciendo, esta vez Dios te ofrezco mi vida entera como un sacrificio para ti. Have you done that? ¿Has hecho tú esto? Have you said, Jesus, I'm going to offer my life as a sacrifice to you? ¿Has dicho tú, Señor Jesús, ofrezco mi vida como un sacrificio vivo para ti? It's not about my plans, my dreams, my goals anymore. It's about yours. Ya no se trata de mis planes, mis sueños, mis metas, sino que se trata de ti. That's a scary thing to do, guys. Eso es algo temeroso de hacer. It takes a huge step of faith, but let me tell you what people find that actually do it. Se toma un gran paso de fe, pero déjame decirte lo que la gente encuentra cuando lo hace.
They find, first of all, that you can't outgive God. Primeramente se dan cuenta de que tú no puedes dar más de lo que Dios te puede dar a ti. Secondly, they find out that the plan God has for them is their best plan they could ever think of. Y segundo, se dan cuenta de que el plan que Dios tiene para ellos es el mejor plan que puede haber. So Jonah says, God, this time I'm going to give my life to use. Y así que Jonás dice, esta vez Dios te doy mi vida para que tú la uses. Is Jonah going to be changed forever and walk in holiness and perfection? ¿Será que Jonás ya va a ser cambiado para siempre y caminar en santidad y perfección? No way! No, para nada. We're going to see him be wicked the next day. Vamos a ver que el siguiente día va a ser malvado otra vez. Just like we do. Al igual que nosotros. But he's going to repent again. Pero se va a volver a arrepentir. And guys, not only that, but Jonah starts saying, I'm going to pray to you with a voice of thanksgiving. Pero no solo esto, Jonás dice, voy a orar, a clamar a ti con agradecimiento. In the pit of the whale where he's still there, he's saying, God, thanks for saving me. En el vientre de ese pez, aun cuando todavía está ahí, dice, Dios, gracias por salvarme. Thanks for loving me. Gracias por amarme. Thanks for trusting me with your message. Gracias por confiarme tu mensaje. And as Jonah did this, his perspective of the situation changed. Y cuando Jonás hizo esto, la perspectiva de su situación cambió. And not only that, Jonah started hearing a very loud sound. Y no solo esto, pero Jonás empezó a escuchar un ruido fuerte. Have you guys ever not had tacos for a couple weeks and the belly just starts rolling and rumbling? No sé si ustedes alguna vez han dejado de comer tacos por unos días y su I estómago know I empieza have. a sentirlo, empieza a ruñir ahí. Imagine that sound times a million, and that's what Jonah started hearing. Pues imagínense en ese ruido en su estómago, multiplicarlo por 1,000,000, y ese es el ruido que escuchaba Jonás. And guys, God answers Jonah's prayer. Check out verse 10. Y mira, Dios contesta la oración de Jonás. Veamos el versículo 10. The Lord commanded the fish, and it vomited Jonah onto dry land. Entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Here's what's happening. Jonah repents and prays and submits to God's will. Lo que está sucediendo aquí es de que Jonás ora, se arrepiente y se somete a la voluntad de Dios. And God says the trial has done its work. The trial's going to be over. Y Dios dice, la prueba ha terminado, se ha cumplido mi propósito, se acabó. And God gave this big fish the urge to regurge. Y Dios le dio a este gran pez la necesidad de vomitar. I hate to say it. We'll say it in God's house, though. The fish barfs, guys. Lo voy a decir en la casa de Dios, el pez vomitó. And Jonah takes a flying leap and lands on the sand. Y Jonás vuela hasta que llegara a tierra firme. Friends, this was God's answer to Jonah's prayer. Y esta fue la contestación de oración de Jonás. This was God's deliverance for Jonah. Y esta es de la manera que Dios liberó a Jonás. I talk to people with miserable lives in our church all the time. Hablo con personas en nuestra iglesia con vidas miserables. And they always say, I don't see a way out. I don't see how God can fix my miserable life. Y me dicen, yo no veo una salida, yo no veo cómo Dios puede arreglar mi vida miserable. And as I'm thinking about it, I'm like, man, I don't see how God could save it either, Y actually. cuando estoy pensando yo en ello, digo, pues yo tampoco veo la salida, la verdad. But then I remember stories like Jonah. God's going to do something crazy, and next year you're going to be sitting worshiping in God's house if you don't go to heaven. Y luego después recuerdo la historia de Jonás y digo, Dios va a hacer un milagro, va a hacer algo increíble y el próximo año estarás aquí alabando al Señor. Think if you were Jonah in this belly. Piensa en Jonás, si tú estuvieras en ese vientre del Do you pez. think he had a lot of hope and plans that God, you'll probably do this to free me up here, right? ¿Crees tú que Jonás No. tenía mucha esperanza, visión de decir, oh Dios, tú me vas a salvar de esta manera? No, Never in a no. million years did Jonah think God would use a whale barfing to save his life. Nunca en 1,000,000 de años iba a pensar Jonás de que Dios iba a usar que el gran pez vomitara para salvarle la vida. Guys, Jonah trusted God. God, you're going to do something. Pero Jonás confió en Dios. Dios, tú vas a hacer algo. And Jonah was going to live to serve God once again. Y Jonás iba a vivir para volver a servirle al Señor. And not only that, but this fish vomits Jonah onto dry land, probably really close to where Nineveh was. Y no solo esto, pero el pez vomita a Jonás en tierra firme, muy probable que cerca de Nínive. See, this is really important. Y esto es muy importante. God didn't save Jonah here so he could go back to Tarshish and continue on his way, walking away from God. Y es de que Dios no salvó a Jonás de esta situación para que Jonás regresara a Tarsis o fuera a Tarsis. We're going to see it next week. God's will for Jonah never changed. Y vamos a verlo la próxima semana. Y es de que la voluntad de Dios para Jonás nunca cambió. God still had work for Jonah to do to preach for the Ninevites. Dios aún tenía trabajo para que Jonás lo cumpliera predicándole a los de Nínive. Well, wasn't Jonah disqualified for being so wicked? No, God still uses us. Pero que eso no descalificó a Jonás por ser tan malvado. No, Dios aún nos sigue usando.
Friends, as we finish up this evening, I want to remind you of the importance of prayer. Terminando en esta noche, quiero recordarles la importancia de la oración. Prayer from the pit. La oración de la fosa. Some of you may even feel like you're in a pit right now. Algunos de ustedes tal vez se sientan como si estuvieran en una fosa. Maybe you're in a pit caused by your own sin. Tal vez en una fosa que fue causada por tu propio pecado. You might be in a pit caused by someone else's sin. Tal vez te encuentres en una fosa que es el resultado del pecado de alguien más. Maybe you're in a pit of depression. Tal vez te encuentres en una fosa de depresión. There's hope. Call out to God. Hay esperanza. Clama al Señor. God will hear you from His holy temple in heaven. Dios te va a escuchar de su santo templo del cielo. He heard Jonah, He heard David, and He'll hear us today. Él escuchó a Jonás, escuchó a David y nos escuchará a nosotros. We'll finish up by reading one psalm that King David wrote about his experiences, Psalm 30. Y vamos a terminar leyendo un salmo donde David habla de su experiencia, el Salmo 30. Oh Lord my God, I called to you for help and you healed me. Oh Lord, you brought me out of the grave. You spared me from going down to the pit. Sing to the Lord, you saints of His. Praise His holy name. For His anger lasts only for a moment, but His favor lasts a lifetime. Weeping may remain for night, but rejoicing will come in the morning. Señor mi Dios, tú te pedí ayuda y me sanaste. Tú, Señor, me sacaste del sepulcro, me hiciste revivir de entre los muertos. Canten al Señor ustedes sus fieles, alaben su santo nombre, porque solo un instante dura su enojo, pero toda una vida su bondad. Si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. Weeping may remain for a night, but rejoicing comes in the morning. Si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. That's some good news. Estas son buenas noticias. Amen.